Muy buenos días, un placer saludarles nuevamente, ya me conocen, soy el profesor Eduardo Jiménez de Lengua y Literatura y el día de hoy vamos a ver un tema muy importante como es el tema de los niveles de la comprensión lectora. Cabe destacar que este tema es muy importante porque nos enseña el procedimiento completo, desde el momento en el que tomamos un texto y comenzamos a leerlo hasta que lo interiorizamos, lo hacemos nuestro. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Antes que nada es necesario definir qué cosa es la comprensión lectora. Cito textualmente: según diversos autores, la comprensión lectora es un proceso mediante el cual el lector no solo comprende, sino que también elabora un significado de su interacción personal con el texto. Dicho de otra manera, es el proceso mediante el cual tomamos un texto, lo leemos, lo analizamos, adquirimos la capacidad de tener juicios de valor sobre ese texto e incluso lo podemos criticar o crear textos nuevos a partir de esto, pero obviamente es un proceso. Entonces, si la comprensión lectora es ese proceso de apropiación del texto, entonces los niveles de comprensión lectora no son más que los diferentes pasos que el lector va agotando, que va superando en su interacción con el texto. Aunque la diapositiva dice la gradualidad en que se clasifican los procesos de comprensión, dicho de una manera mucho más sencilla, podemos decir que es los pasos que el lector va agotando en su interacción con el texto. Ahora, el primer nivel, que se llama nivel de comprensión literal, es cuando el lector tiene la capacidad de reconocer información explícita, igualita como está en el texto. En esta fase, lo único que el autor trata de hacer es recordar los personajes, recordar fechas, en el caso de los textos de historia, recordar en qué fecha ocurrió algo, las causas que producen un evento determinado, etc. Pero se basa en lo literal porque está nada más dedicado a retener la información tal cual está en el texto. El nivel de comprensión inferencial es un poco más profundo, porque aquí ya el autor reconstruye el significado del texto y lo relaciona con sus experiencias personales y conocimientos previos. ¿Qué significa esto? Que toma lo que él está leyendo y lo asocia con lo que él ya sabe y comienza a sacar ciertas conclusiones, pero no son conclusiones críticas. Está apenas asociando lo viejo con lo nuevo. El tercer nivel es el de comprensión crítica. Aquí sí, ya la lectura adquiere un carácter evaluativo, porque el lector ya no solo está relacionando, no, ya en este momento él tiene la capacidad con lo que ha leído de emitir juicios de valor, de emitir opiniones, de aceptar si tiene razón lo que el autor dice, si le parece, o de rechazar, de estar en desacuerdo con lo que le está planteando el texto, porque está en un nivel en el que ya ha leído lo suficiente como para poder emitir ese juicio de valor relacionado con el texto. Pero después del nivel crítico, que es el nivel de objetar, de aceptar, de rechazar, viene el nivel de comprensión apreciativa. Aquí es un nivel más profundo, porque si bien es cierto que en el nivel anterior el lector criticaba, el cuarto nivel, que es el apreciativo, se refiere al impacto emocional que el contenido le causa al lector. Y lo hemos visto muchas veces, leemos libros con unos finales tan trágicos que hacen llorar al lector y uno siente pesar y dice, qué lástima, cómo se murió ese personaje, qué terrible ese final, qué doloroso. O miramos, por ejemplo, cuando al malo, por ejemplo, de la historia, le sucede algo malo al final y entonces uno como que se siente desquitado y dice, bárbaro, se lo merecía, era justo y necesario que le ocurriera eso. Y entonces, ¿qué sucede? En el nivel de comprensión apreciativa, el lector se identifica con los personajes o incluso con algunos eventos que pasan con la historia. Nos cala hondo en esta parte. Una cosa es criticarlo, decir si estuvo bien o estuvo mal, y otra es que nos dejó a nosotros la historia, cómo se metió en esa historia en nosotros, cómo se hizo parte de nosotros. Y por último, el nivel de comprensión creativa, que aquí se elaboran nuevos textos a partir de la historia. ¿Qué significa esto? Esta es la parte donde a veces se le pregunta al estudiante, ¿qué le parece el final? ¿Lo hubiera escrito usted distinto? ¿Qué final le hubiera gustado que tuviera la historia? ¿Qué personaje no debió existir en la historia? ¿Cómo haría usted la historia si fuera usted el autor? Y entonces, en el nivel de comprensión creativa, se apropió tanto el lector del conocimiento y de lo que adquirió leyendo, que él tiene la capacidad de
crear, de elaborar, de construir algo nuevo. Entonces pasamos simplemente de una fase de lector a una parte de que incluso la persona puede escribir. Entonces, de manera general, estos son los 5 niveles de comprensión lectora. Espero que el tema sea de su agrado, espero que hayan entendido y pues tengan todos un excelente día. Hasta la próxima.